Hola, hola a todos. Les damos la bienvenida a esta nueva capacitación organizada por el Comité de Asociados y Servicios de nuestra asociación. Eh, Me presento, yo soy Mónica Álvarez de Oro, actual presidenta de la OA. Soy socia de Mao Arquitecto y nos tocó hace poco registrarnos en este registro MOB. Eh, Nosotros habíamos estado registrados hacía unos 4 o 5 años. Nos dejamos estar, no renovamos la inscripción. Estas inscripciones se renuevan todos los años. La cantidad de papeles a presentar ya para la renovación es bastante menos, así que para que no se asusten. Y lo que les vamos a contar ahora es cómo hacer esa inscripción en el registro. Eh, Nosotros en esta oportunidad yo les voy a contar cómo se hace. Es una charla absolutamente técnica, por lo que no es muy entretenida. Yo les doy las disculpas, el caso es bien fome, pero es útil. No voy a hacer muchos juicios de valor de todos los papeles que hay que presentar y todo eso, porque no corresponde en esta oportunidad. Lo único que les voy a contar que como asociación estamos trabajando desde hace algún tiempo con la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas para hacer que hayan más proyectos que organice el Ministerio abiertos y que sean por concursos públicos abiertos y no bajo esta modalidad del registro. Eh, y además tratando de cambiar un poco los reglamentos de la Dirección de Arquitectura del MOB que tratan a la arquitectura como una especialidad más. O sea, es una especialidad como de corrientes débiles. Entonces, eh, y los contratos son contratos que unen todas las especialidades, entonces eh, amarran los pagos, los plazos, los cumplimientos a todas estas especialidades. Así que creemos que de verdad la arquitectura debería un poquito desprenderse y en eso es lo que hemos estado trabajando. Pero ahora les voy a contar del registro y cómo se hace exclusivamente para poder registrarse en este registro. El registro es de consultores y contratistas. Nosotros vamos a hablar al registro de consultores como oficinas de arquitectura. Primero, la definición de este registro y la función que cumple es registrar a las personas naturales y jurídicas, perdón, en un listado de consultores que puedan optar, según la categoría a que se está optando, a las diferentes licitaciones publicadas por el Ministerio de Obras Públicas. Ya este registro contratista está regido por el Reglamento para la Contratación de Trabajos de Consultoría, Decreto POP número 41. Lo primero que hay que hacer es identificar la especialidad en que uno se quiere registrar. Yo acá extraje ¿cómo se llama? Especialidades que nosotros como arquitectos podemos optar en este registro MOB. Está en el área de planificación, podemos optar a la 1.1 que es la general, urbana y regional, de sistema de transporte, de riego y recursos hídricos y de obras sanitarias. Después a la de arquitectura, que es la que la mayoría de nosotros vamos a optar, seguramente, digamos. Disculpe. Es el 6.1, que es de obras de arquitectura. Eh, el 6.2 es de cálculo estructural de edificios, que eso hay que acreditar esta especialidad. El 6.3 de urbanismo, 6.4 monumentos nacionales, eh, y después hay otra área que es de inspección de obra y que en el 7.3 también podemos optar como arquitecto, como oficinas de arquitectura, que es en inspección de obras de edificación. La más común, por supuesto, es la 6.1, que es de obras de arquitectura y es
que nosotros optamos. Así que es desde ahí, desde donde les voy a contar cómo proceder a esta inscripción. Bueno, eh, existen distintas categorías en esta inscripción que traen como amarrado diferentes tipos de contratos o de proyectos a optar. Existen 4 categorías. La primera superior, que es la de proyectos más grandes, ¿cierto? Que uno puede optar a todas las categorías de proyectos que el Ministerio de Obras Públicas licite en el fondo. La primera categoría, la segunda y la tercera. Y tienen, por supuesto, distintos requerimientos. Requerimientos en el número de profesionales y años de experiencia de esos profesionales y de los trabajos que uno tiene que acreditar. Primero, la categoría primera superior, por ejemplo, necesita al menos 6 profesionales dentro de tu oficina, 5 que tengan al menos 5 años de haberse recibido, y uno de ellos, de esos 6, que tenga al menos 10 años de recibido. Y ahí hacia abajo, la primera tiene 4 profesionales, 3 de ellos tienen que tener 5 años y uno 8. La segunda categoría son 3 profesionales, perdón, 2 de los cuales necesitan 3 años de haberse recibido y uno al menos tener 5 años de experiencia. Y la tercera categoría, solo un profesional y no tiene que acreditar ningún año de experiencia. O sea, es para una oficina a lo mejor de alguien que está recién salido. Aquí no, si es que si es que los profesionales que están en tu oficina tienen menos experiencia que la que están pidiendo, no pueden optar a la categoría que ustedes quieren en el fondo. Así que esto es súper amarrado. Esto sí tienen que cumplirlo sí o sí y hay que presentar, después les vamos a mostrar los certificados de título de cada uno y con el año en que se recibió cada uno de los profesionales. Bueno, la segundo, ¿ah? ¿No se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? 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 Ya. ¿Sí? Es que Fernando me dice que no. Mi socio, perdón. Ya. Después, segundo, hay que mostrar cierta experiencia en los trabajos que se solicitan. Esa experiencia está cuantificada en unidades tributarias, en unidades tributarias mensuales, o sea, en plata al final. ¿Ah? Em, Cada una de las categorías tiene, ¿cómo se llama? Exigencias diferentes. Ya, por ejemplo, vámonos a obras de arquitectura donde me imagino la mayoría se quiere acreditar. Las obras de arquitectura para optar a primera categoría superior necesitas acreditar 15.000 UTM en proyectos y cada uno de los proyectos que tú acredites no puede no puede haber sido de menos de 525 UTM. O sea, la experiencia total a acreditar debería ser como de 783 millones de pesos al día de hoy. Y cada uno de los proyectos que tú acredites no puede ser de menos de 27 millones y medio en honorario. Eso es lo que tienes que acreditar en primera superior y ahí va bajando, por supuesto, en primera y en segunda categoría. Y como les conté, en tercera categoría no se necesita acreditar nada. Perdón. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo más o menos? Bueno, la presentación de los documentos que a continuación les vamos a describir, hay algunos que
que se tienen que presentar en PDF. La mayoría de los documentos se deben presentar en PDF, a excepción de 3 formularios que hay que presentarlo en un formato Excel, que ya les vamos a contar cuáles son. Los documentos tienen que nombrarse igual a como se solicita en el listado que después les vamos a mostrar. Por ejemplo, técnico 1, guión carta conductora. Técnico 2, guión tal. O sea, hay que ser súper ordenado en el nombrar cada uno de los documentos para después ir subiéndolo. ¿Ya? Cada archivo no debe pesar más de 7 megabytes. Y acá lo que les quería decir, se tienen que presentar en PDF, no se pueden subir en archivos comprimidos, cada uno se tiene que subir por separado en PDF o en Excel. Ya. Eh, yo les digo esto porque, por supuesto, yo comprimí todos los archivos y los mandé todos para arriba y me los mandaron de vuelta. Así que hay que hacerlo así súper bien como, no sé si metódico, pero uno a uno. Los archivos que escaneen tienen que estar perfectamente legibles, o sea, no puede estar borronientos ni nada, porque también se los van a rechazar, haberse escaneado en forma vertical y además súper ordenado, o sea, la página 1, la 2, para que tengan también esa precaución. Eh, Después, la experiencia de los trabajos realizados debe acreditarse con la presentación de certificados otorgados por personas o instituciones públicas o privadas que contrataban estos trabajos. O sea, en el fondo, esta experiencia te la tienen que firmar tu mandante. Y ahí sí, no, es bastante más fácil hacer estas cosas y pedírselo directamente a tus mandantes que hacerlo de otra forma. Yo le aconsejo a sus clientes pedirle estos certificados y que los firmen y que los, ¿cómo se llama?, timbren y estos certificados después ¿cómo se llama?, los escanean y los suben. Y además, los trabajos que acrediten no pueden tener más de 12 años. O sea, esto es los últimos 12 años. ¿Ya? Bueno, el valor de los contratos puede especificarse en pesos si es que lo hicieron en pesos o en UF, si es que lo hicieron en UF en su minuto, pero también hay que traducirlo a UTM. Por supuesto, la UTM es al valor de la fecha de tu contrato. Y en eso también hay que ser súper riguroso porque si no también te lo pueden rechazar. Y se solicitan ciertos documentos con vigencia. Hay algunos documentos que dicen fecha máxima de 30 días atrás o 10 días atrás incluso. Entonces, ojalá saquen todos los documentos que no tienen vigencia al principio y los que te solicitan con vigencia al final para que si se atrasan no tengan que volver a sacar. Ya. Estos son los documentos a presentar. Hay unos antecedentes técnicos y hay otros antecedentes legales. Vamos a empezar por los antecedentes técnicos. Los antecedentes técnicos necesitan como, primero, una carta conductora que se presenta en formato PDF. Yo les voy a después mandar unas carpetas donde están todos estos documentos, donde están ordenados y donde ustedes van a tener que solo llenar lo que dice que hay que llenar, y hay algunas carpetas que están vacías que, bueno, ustedes van a tener que ahí ponerle algo que les corresponda directamente a ustedes, como los certificados de título o los boletines comerciales, o así, bien ordenado para que ustedes después lo suban igual de ordenado. Como les decía, la primera carta es una carta conductora que expresa la voluntad de tu oficina a inscribirse en el registro de consultores. El segundo documento es un formulario que es una presentación de la inscripción del consultor
Esto también yo les voy a dar ese formulario y ustedes lo llenan nomás. Después el 3 es el boletín comercial de la empresa, o sea, de la oficina de arquitectura, ¿ya? Esto, bueno, por supuesto se tiene que presentar en formato PDF, no puede tener más de 10 días de vigencia y tiene que tener el código verificador de la empresa que te lo emita. Aquí, el boletín comercial es el DICOM antiguo, digamos, o sea, es eso. Eh, Esto lo pueden pedir en Equifax, que es el típico, pero también lo pueden pedir en mat.cl. Mat.cl es igual de válido que Equifax, pero cuesta 4 veces menos. O sea, si Equifax cuesta 25 lucas cada uno de los boletines, Mat eh, te da el mismo boletín por 5 lucas, creo, o 7.000 pesos. Entonces, son varios de los boletines que hay que pedir porque a cada uno de los socios también hay que sacar este boletín. Así que le aconsejo pedirlo en esta página. Después, el técnico 4, que es otro formulario con el listado de todos los profesionales que se van a inscribir y que acreditan a la categoría que estás optando. O sea, si es categoría 1 superior, tiene que ser profesionales de más de 5 años, uno de más de 10 años. Bueno, todos esos profesionales hay que ponerlo en un listado, en un formulario. Eh, Les aconsejo, si es que son 6 para categoría superior, no poner más de 6 porque no tiene sentido, digamos, o sea, porque hay que presentar más papeles cada uno de los profesionales que se presenta y que hay que ponerle el certificado de título, una declaración jurada, y un montón de papeles, así que cumplan con los 6 que les piden nomás. Después, el técnico 5 son los documentos del socio número 1. Acá en esto tienen que poner un certificado de título del asociado de la oficina, un certificado de antecedentes, una declaración jurada y un boletín comercial. El certificado de título, yo le sugiero que no tenga más de un año. Ahora uno se puede meter a cada una de las universidades y lo saca online, no hay problema. El certificado de antecedente no puede tener más de 30 días y esto se saca en registrocivil.cl. La declaración jurada, esta sí tiene que estar autorizada ante notario, ¿ya? Y también les vamos a entregar el formato. Y bueno, un boletín comercial que tampoco puede tener más de 10 días de cada uno de los socios. Acá el técnico 5 es del documento del socio número 1 y después tienes que ir poniendo los documentos del socio número 2, 3, de cuántos socios tenga tu oficina de arquitectura. Y aquí vas renombrando los técnicos hacia abajo, digamos. O sea, si tiene 2 socios, este es el técnico 6 y es documento del socio 2. Si tienes 10 socios, no sé, pues todos los socios hacia abajo. Después vienen los documentos de los profesionales que tú vas a acreditar en tu categoría. Y los documentos de los profesionales son el certificado de título de cada uno de los profesionales y la declaración jurada de ese profesional que trabaja en tu oficina, horario completo y qué sé yo. Y esta también debe estar autorizada ante notario. Los certificados de título no tienen fecha en general en lo que pide el registro MOP, pero nosotros nos hicieron alguna vez una observación acá y les sugiero que no tengan más de un año. Después vienen, y acá, bueno, son estos técnicos que hay que renombrar los números hacia abajo, tiene que ser de cada uno de los profesionales que uno esté acreditando. Después, como penúltimo de los técnicos, el formulario 3, que es la experiencia del consultor, y que todos los formularios se presentan en formato Excel. También les vamos a dar la carpeta con
cuál es el formulario y ustedes lo llenan. Y como último documento de los técnicos, eh, como últimos documentos en realidad, se presentan cada uno de los proyectos que tú vas a acreditar como experiencia, donde hay que poner el contrato del proyecto, o las boletas legalizadas o los permisos municipales legalizados. Nosotros le vamos a entregar un contrato como tipo donde está identificado el proyecto, identificado el valor de contratación de honorario. Eh, yo les aconsejo hacer esto porque en realidad en buscar todas las boletas, los permisos, legalizarlo es bastante más difícil, por lo menos eh, a nosotros se nos hizo mucho más fácil hacer estos contratos y pedirle a nuestros clientes que los firmaran y los timbraran de proyectos pasados, digamos, y con la información que solicita el MOB que aparezca. Creo que es bastante menos engorroso que lo otro. Y después la experiencia propia del consultor es un certificado tipo A, que se llama, y que te lo da tu mismo cliente en el fondo. Esto también se los vamos a entregar, ¿cómo se llama? Un certificado que también hay que rellenar los datos con los nombres del proyecto, qué sé yo, y que te lo tiene que firmar tu mandante con un logo y un timbre de la empresa. Estos documentos este ni los contratos de proyecto se tienen que notariar. Por eso es más fácil, porque ¿cómo se llama? Si uno presenta factura o boleta o permisos municipales, sí tienen que notariarse. ¿Ya? Estos son como un par de ejemplos de lo que les decía. Este es el técnico 1, en la carta conductora. Acá ustedes le ponen el logo de su oficina, el lugar donde están, digamos, la fecha, y acá rellenan con los datos de su oficina y los nombres de los socios y la firman y esa la escanean y ya la pueden subir. Y este es el formulario técnico 2 que este se presenta ¿cómo se llama? En Excel. Y acá también se van llenando todos los datos a la categoría donde tú estás optando. En este caso nosotros le pusimos una X a la 6.1, que es obras de arquitectura. Se llenan todos los datos y acuérdense, los formularios todos se presentan en formato Excel. ¿Ya? Después pasamos a los documentos legales a presentar. El legal 1 es la copia de tu escritura de constitución de sociedad. Acá yo le aconsejo, porque nosotros nos hicieron después la observación, hay que presentar todas las copias de escritura, modificaciones, todas las cosas que le hayan hecho a su escritura original, todas las modificaciones, por favor preséntelas porque o si no se las van a pedir después igual. Esto, si no lo tienen, si son como nosotros, medios desordenados, que no teníamos todas las modificaciones de la escritura, si tienen más de un año esas modificaciones o escrituras, qué sé yo, se pueden sacar en el archivo judicial. Aquí está la página, o en la notaría, si es que saben el nombre de la notaría correspondiente. Eso sí es que tienen más de un año, porque cuando tienen más de un año estas cosas se suben. Si son más recientes, ahí tienen que buscarlas porque no hay cómo sacar. Eh, por supuesto, para esto necesitan las hojas y hojas, por lo menos saber los números. O el notario donde sacaron las copias de la escritura, o sea, su escritura. Después de esas escrituras, hay que sacar la inscripción en extracto en el registro de comercio del conservador de bienes raíces. Esto también se presenta en formato PDF. Esto se saca en la página del conservador de bienes raíces en el registro de comercio.
para Santiago es conservador.cl, para regiones, ahí tienen que ver cuál es la página de cada una de las regiones del conservador de bienes raíces de su región. Y esto también le sugerimos la copia de la inscripción del extracto de la escritura original y de todas las modificaciones que vinieron después. Pues también se las van a pedir si es que no si es que no la suben. Después tienen que poner la copia de la publicación en el diario oficial de toda esta escritura. Esto se puede sacar en la página web del diario oficial, si es que no la tienen. Tienen que saber la fecha nomás de la publicación. Después hay que sacar como legal 4, es un certificado de vigencia de la sociedad. Se presenta en formato PDF también y se saca en la página del conservador de bienes raíces. ¿Ya? La verdad es que bastaría con el certificado de vigencia de la sociedad y no todo lo demás, pero no entendemos por qué hay que incluir todo el resto. Como legal 5 es un certificado emitido por el administrador de la sociedad que indique la integración de sus socios. Este es un certificado de uno, digamos, que dice que los socios todavía están en la empresa y qué sé yo. Eso es un certificado simple que se firma y se escanea. Ese también se los vamos a dar como formato tipo y ustedes lo llenan con los datos de su empresa. Después hay que presentar como legal 6 la copia de la escritura pública en que figure la administración de la sociedad. Esto nuevamente, si no lo tienen, lo pueden sacar en el archivo judicial o en la notaría donde ustedes inscribieron esa administración de la sociedad. Y después, para sociedades de responsabilidad limitada, hay que sacar un mandato, una copia de la escritura pública en que se haya producido la designación para efectuar trámite en el MOP. Este es un mandato tipo, así que siempre están en la escritura. Y para sociedades anónimas hay que presentar 2 papeles más que el legal 8 y 9, que es donde se haya reducido la escritura pública en la Junta Ordinaria de Accionistas y en la que se hayan reducido las sesiones de directorio para acreditar los poderes de la sociedad. Son hartos papeles, son lateros, pero la verdad es que no es tan complicado, digamos. Si uno sabe dónde sacarlo, se hace bastante más fácil. Estos son todos los archivos que nosotros les vamos a entregar. Esta es la carpeta completa, donde están la ficha de proveedor MOP, el instructivo y todo el cuento. Todo esto es instructivo en realidad, en este acto, en esta presentación se están reduciendo en uno, y los antecedentes MOP. Y estos son los archivos, las carpetas donde están todos los archivos que ustedes deberían presentar. Una en los antecedentes técnicos y otra en los antecedentes legales, y cada una de estas carpetas tiene subcarpetas, que es donde están las cartas conductoras, los formularios, los boletines, y aquí ustedes van llenando y guardando las cosas y se les va a hacer bastante más fácil, ya está ordenado según lo que tienen que ir subiendo. Cada una de estas carpetas, algunas tienen subcarpetas, por ejemplo, la del socio, la del técnico 5, donde están los socios, ahí están las subcarpetas de los documentos que se necesitan acreditar por cada uno de los socios. Bueno, finalmente hay que registrarse. El registro MOP está albergado dentro de otra plataforma que se llama Mercado Público. Y lo que hay que hacer como primer paso es que hay que registrarse en el mercado público, ¿ya? Para registrarse en el mercado público
hay que entrar a la plataforma y uno se inscribe como persona natural. Ingresando a la clave única es súper fácil. Uno crea solo ponís tu root y creas un acceso, pones tus datos y con la clave única entras y ya estás registrado. Después de registrarte como persona natural, tienes que asociar a a tu oficina de arquitectura, digamos. Y eso ahí hay que, cuando entras a la plataforma como persona natural, hay un iconito que dice asociar empresa. Ahí tú pinchas y asocia a tu empresa, ahí llenas los datos de tu empresa. Y después tienes que ingresar al registro avanzado de la inscripción. Y esto ya es inscribirse en el registro de proveedores del MOB. Eh, este es tu escritorio cuando entras como persona natural. Y acá abajito tienes que ir a registro de proveedores, ¿ya? Luego de pinchar esa pestaña, te lleva a este cuadro de diálogo que dice renovar servicio. Acá tú pinchas, eh, chuta, no veo mucho lo que es, pero pincha acá y esto ya es el registro MOB. Y hay que pagar una suscripción cada 6 meses o anual, según lo que tú quieras. Esto el plazo. Este es 12 meses o 6 meses y tienes que pagar vía WebPay o depósito de banco estado o efectivo cheque, que ahí ya es un enredo. Yo no, no sé cómo se hace esto, pero me imagino que hay que mandar el cheque, no sé, pero es bastante más fácil con el WebPay. Esto es independiente del registro MOP. Esto es como estar pagando un mercado público, una plataforma de mercado público que te permite optar al registro MOP. Eh, Son como casi 50.000 pesos al año y esto hay que pagarlo así todos los años porque si no, no te permiten renovar en el fondo el registro, ¿ya? Una vez que pagues este registro de proveedores MOP, eh, quedas registrado oficialmente en ese registro de proveedores de mercado público donde puedes optar a ser ya consultor del Ministerio de Obras Públicas. Una vez hecho todo esto y ya teniendo todos tus papeles juntos y reunidos y ordenados, te puedes registrar como consultor del MOB. Entonces, aquí tú entras a la plataforma de mercado público, tú ya vas a tener hecho un escritorio donde dice tu nombre eh, y está asociado a tu empresa. Para poder subirlos ya todos los documentos que te piden, tienes que pinchar la primera pestaña que dice Administración. Bajo la pestaña que dice Administración, dice Registro MOB. Tienes que pinchar y esa pestañita te lleva a este cuadro de diálogo donde dice Registro MOB. Dice Gestionar Registro MOB y ver mi ficha Registro MOB. Aquí pincha Gestionar Registro MOB y acá vas a poder subir tus papeles. Si pinchas después, posteriormente, a ver mi ficha Registro MOB, acá tú puedes revisar en qué está tu ficha, si están revisando todos los papeles, si tiene observaciones. eh, Cualquier cosa tú vas revisando acá cómo va tu registro. Pero en esta oportunidad vamos a ver cómo subir los papeles. Acá tú aprietas esta pestañita de gestionar registro MOB y se te abre este cuadro de diálogo donde dice solicitud de contratista en MOB.
acá tú deberías salir el nombre de la empresa de tu oficina de arquitectura y acá el root de tu oficina de arquitectura, ya, porque ya se supone que esto ya lo creaste. Y acá tú ves en el tipo de registro cuál es el tipo de registro que vas a optar. Esto es consultor, ¿cierto? Porque los otros son contratistas, tienen otras solicitudes. Y el tipo de solicitud es una inscripción. Y aquí, en elegir archivo, en comentario tú puedes poner algo, digamos, que lo que tú quieras, si es que quieres comentar tu inscripción. Y acá ya tú puedes elegir los archivos que vas a ir subiendo. Acá se arrastran los archivos y se van soltando para juntar. Acá dice, bueno, que cada documento debe pesar menos de 7 megabytes y los archivos en PDF hay que arrastrarlo en PDF, los archivos que se solicitan en Excel, que son los 3 formularios. Luego de esto, acepta los términos y condiciones y le pones enviar. Y ahí terminas de inscribirte en el fondo. Luego de eso te revisan los papeles, a veces hay observaciones, te piden que complete eso, pero con esto ya deberías tener ya tu registro creado y haber subido todos tus papeles en forma correcta. Bueno, eso es la presentación. Ahora, si ustedes tienen alguna pregunta, esto es desde nuestra experiencia. ¿Ah? No tenemos mucha información técnica de cada una de estas cosas. Nos ha pasado de tener que subir un montón de papeles más y de nuevo, y porque no están todos los formatos creados. Por eso desde nuestra experiencia les damos toda la información necesaria, por lo menos que nos solicitaron nosotros, y los formatos que no estaban en un principio y que nosotros hicimos, se los compartimos para que ustedes tengan mayor facilidad para poder crear el registro de sus oficinas. Si tienen alguna pregunta, feliz, y podemos conversar eh, ir despejando lo que pueda. Mónica. ¿Sí? Rodrigo García pregunta, ¿cómo es el caso de la sociedad SPA, Sociedad por Acciones? Ya, la sociedad por acciones, nosotros tenemos SPA. Mira, son los mismos pasos, la única diferencia es en los legales, no sé, en los últimos legales, que es de sociedad limitada y sociedad anónima, que son papeles distintos, pero hasta el anterior de sociedad limitada son los únicos papeles que tienes que adjuntar. Es exactamente lo mismo, no tiene diferencia. Mónica, ¿Sí? oye, primero que nada, darte las gracias, porque realmente te pasaste por la simpleza con que lo explicaste y además por lo generoso de tanto tuyo como de Fernando haber compartido, porque la verdad que no es muy común esto entre colegas. Oye, una pregunta, muchas veces los contratos para los contratos, nosotros por lo menos de repente los tiene a nombre o de una sociedad. En el caso nuestro tenemos dos sociedades, entonces a veces por una sociedad, por otra sociedad, a veces como persona, yo como arquitecto, a veces Juan Pablo como arquitecto. Entonces, ¿cómo se puede, sirven, digamos, todos? Eh, Eso es más complicado. Pero tú pero ya, está bien que los contratos estén a nombre de sociedades distintas, pero ¿están centralizados en tu oficina de arquitectura o están separados? Y los boleteaste separados y los facturaste separados. No, generalmente están boleteados, claro, por una o dos sociedades, digamos. Claro.
Mira, si son dos sociedades, tenéis que ver con cuál de las dos sociedades puedes acreditar la experiencia y por cuál de las sociedades están contratados tus trabajadores, porque eso es súper importante, o sea, tiene Mm, que ir como todo alineado, digamos. Eh, perfecto. sí, y esas sociedades y esos contratos te los tiene que volver a validar tu mandante, digamos. Entonces, eh, tienes que tener cuidado porque, chuta, no sé, si son dos sociedades distintas, tienes que ver cuál de las dos contrató a las personas que están trabajando para ti y que pueden Mm, acreditar experiencia. Y bajo esa sociedad ver cuáles proyectos te permiten acreditar las UTM en el fondo con las que tú vas a optar a la categoría que quieres. Pero si son dos sociedades aparte, mm, claro, tenés sí, que elegir una de las dos. Ahora, tú como persona natural, eh, ahí ¿cómo se llama? En el manual del MOB, sí se puede hacer. O sea, tú puedes meterte como persona natural acreditando experiencia a una de las dos sociedades que tú pertenezcas, pero no puedes acreditar a las dos sociedades mm, en forma simultánea. súper, Bueno, gracias. Mónica, tengo una pregunta yo, si es posible. Sí, claro. Eh, ¿Hay alguna forma en que, porque el reglamento de consultores del MOB está hecho sobre el antiguo reglamento de contratistas? Entonces, por ejemplo, toda esta cuestión de dejar fuera de base en las aperturas cuando tú llegáis con un proyecto armado, que se te olvida un papel, entonces perdiste 2 meses de trabajo, a veces con ingeniería, es bien macabro. Y esa Sí. cultura de descalificar a los otros proyectos no por su calidad de diseño, sino que porque precisamente por temas administrativos viene de los contratistas. Las empresas constructoras tienen en una apertura, se dedican a ver cómo queman al otro, que es una cosa muy, muy penca en realidad. ¿Ah? Pero lamentablemente el MOP, no sé por qué razón, transfirió esa cultura en base al reglamento, insisto. Entonces, es posible que la AOA se acerque un poco al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección de Arquitectura, y revisemos el reglamento y cómo se aplican los criterios, porque lo que pasa es que perdemos muchas horas de trabajo y mucho proyecto que queda en el aire. Y, Eh, mira, Eso es una, el tema de las garantías también, que piden boletas de garantía, que piden, no sé, o sea, y lo último, perdona, y lo último es que todos estos documentos que tú mencionaste, después de nuevo te los piden para una licitación, impresos, y incluso no, porque si no te falta un... debería, ¿no? Pero No, no deberían, pero lo hacen, pues uno debería tener solamente el ¿qué certificado de pasa? inscripción del MOD vigente, porque ahí ya acreditaste el equipo, acreditaste el currículum, todo lo que tú mencionaste. Entonces, yo creo que ahí hay una pega que hay que hacer porque en épocas de recesión el Estado es un gran comprador de arquitectura. Así es, sí. Mira, lo primero que yo les conté es que, bueno, esta es una capacitación de cómo registrarse, que no iba a hacer mucho juicio de valor, pero les conté que la OA estamos trabajando con la Dirección de Arquitectura del MOB. Primero, para que más proyectos que salgan a licitación por el MOB sean concursos públicos abiertos y que no necesite este registro MOB. Y la segunda es que exactamente cambiar los reglamentos, porque a la arquitectura la tratan como una especialidad más, digamos, cuando no es así y te amarran con el resto de las especialidades para, para cumplir con plazos después, para pagarte muchas veces, la mayoría de las veces, Exacto, para cumplimientos de contrato. Entonces, es súper complicado porque de repente le falta un papel exacto. al especialista de corrientes débiles y no te pagan y a veces te multan y a veces, entonces
Eso sí, lo estamos viendo con la Dirección de Sí. Arquitectura, lo estamos viendo hace bastante tiempo, Y hay otro, estamos peleando por eso. otro comentario que quería hacer, perdona que aproveche, pero el tema es súper importante, Sí. es que los de S108, Mm. así como tú dices que el MOB considera a la arquitectura como una especialidad más, el reglamento del MOB permite que haya un cambio por esta tontera del cambio de profesional, que es legítimo si tú contrataste a alguien que te falló, pero es súper arbitrario cómo se aplica. Entonces pasa que tú te podés ganar el proyecto con un DS-108, que son estos con diseño y obra, que le llaman pago contra recepción, y sencillamente después el contratista te saca, y saca al resto de los especialistas que trabajaron para ganarse la licitación. Sí, claro. Pues ese tema también hay que abordarlo, porque además, y por último, en los TDR de las licitaciones, dice que toda la propiedad intelectual es del Estado de Chile, lo cual es ilegal, porque hay una ley y un convenio que firmó Chile, el convenio de Berna, donde se dice expresamente los derechos de los arquitectos sobre sus diseños. O sea, el que tú te compres un cuadro no significa que el cuadro lo hayas pintado tú, en el fondo. Claro. Entonces esos son temas en los que hay que trabajar. Sí, no, mira, estamos sobre el DS-108 porque estamos absolutamente conscientes del tema Ese también es macabro. y de lo complejo que es, y es súper complicado, porque además tú haces un anteproyecto referencial que después lo desarrolla otro, y es un reo, digamos, que hay derechos de propiedad intelectual que también se ven Exactamente. vulnerado, digamos. Y el tema este de que el MOB es dueño en el fondo de tu proyecto, también estamos absolutamente eh, conscientes y entendemos que no es así, digamos, y que también están vulnerando. Pero lo hacen, lo Sí, hacen. pero de todas maneras. Yo hice una cárcel en Panguilemo, una cárcel de Sename, y después usaron mis planos y el diseño nuestro, y lo replicaron en todo Chile. Incluso llegaban los de S108 a preguntarme si yo podía participar para firmar los propios planos. Entonces te los pagan una vez, pero los usan 20 veces. Claro, sí, pues. Lo cual es absolutamente ilegal, porque está por ley los derechos de autoría. Así es. Eso en Mira, Estados Unidos no pasa. nosotros vamos a hacer, después en una capacitación posterior, con un abogado especialista en el tema, uno de derechos intelectuales. Así que viene, digamos, estamos conscientes que el MOB en ese sentido transgrede lo que Es dice una la cosa ley, ilegal. digamos. Sí. Así es, El pero lo hace. reglamento no puede estar por sobre la ley. Yo me ofrezco para trabajar en él si armas un grupo de trabajo. Sí, no, de Tengo todas mucho maneras, material de eso. sí, no, te íbamos a llamar, Fernando, porque justamente en la charla esta que vamos a organizar, ahí te vamos a llamar para que nos cuentes tu experiencia y todo. Sí, Pero perfecto. sí, estamos absolutamente conscientes de que lo transgreden y estamos trabajando también en que eso se modifique. Ahora, es bien difícil, pero eso no es fácil. Pero alguien tiene que hacerlo, pues hay que trabajar. Sí, Y pues, además, si la por AOA eso, se firma con esto sí. y está con un trabajo de conectado con el ministerio, se puede hacer. Lo estamos haciendo y el ministerio ahora en los últimos meses se ha mostrado más abierto a hacerlo. Así que vamos a aprovecharlo. Muy bien. Muchas gracias. Mónica, ¿Mm? Alfredo pidió la palabra. Como que lo busco. Sí, Ahí había está. pedido la palabra, Sí. hola, pero después bajé la mano porque en definitiva, Ah, Fernando ya de alguna manera tocó el tema. Lo único sí que preguntarte, Mónica, esta conversación o esta mesa con la Dirección de Arquitectura, el tema de abrir a que participen oficinas sin registro, ¿es una propuesta de la Dirección de Arquitectura o una propuesta de la OA? Una propuesta nuestra. Es una ¿Ya? propuesta nuestra. Eh, ellos al principio no estaban bastante reticentes al tema. Creo que, por supuesto, esto no va a ser para todos los proyectos que licite el MOP. O sea, estamos tratando de que lo haga para algunos proyectos, incluso que nosotros le organicemos los concursos abiertos, pero a lo mejor por lo más icónico, no sé.
pero pensamos que es bastante mejor tener concursos abiertos de arquitectura para las obras del Ministerio de Obras Públicas. Y sí, estamos avanzando en eso también. O sea, no va a ser para todos, por supuesto, pero elegiremos algunas o elegirán ellos algunas en que lo podamos hacer. O sea, de hecho, la Dirección de Arquitectura ha licitado concursos de ideas y ha licitado ante proyectos de arquitectura con contrato de consultoría vinculante muchas veces, y son concursos abiertos. Sí, pero ahora, los requisitos... en proporción Sí, son muy pocos. pocos, Sí, son muy pocos. pocos. Sí, 2 al año con suerte, en el mejor escenario. Sí. Lo que pasa es que tampoco hay proyectos icónicos o de tanta envergadura como para que efectivamente hayan muchos. Y los requisitos y las barreras de entrada al final del día para participar, porque si bien es cierto el concurso puede ser abierto, pero también hay que cumplir algunos requisitos, esos requisitos finalmente terminan siendo muy parecidos a los registros de consultores de primera categoría o primera superior por la magnitud del proyecto. Y por otro lado, yo quisiera tocar el tema en orden a lo que planteaba Fernando, que si bien es cierto, las exigencias de la Dirección de Arquitectura como cliente, dado por los términos de referencia, las bases, las exigencias permanentes que te hacen los proyectos, la verdad es que ya son complejas, como para además tener que competir con oficinas que no tienen ni el estándar ni las exigencias que los que somos consultores hoy día o los que van a ser consultores el día de mañana están obligados a cumplir. Entonces, cuando tú compites en un proyecto, te voy a poner cualquier escenario, es un proyecto de 20.000 metros cuadrados, con requisito primera superior, y tienes que competir con una oficina que en realidad es un colega que trabaja en su casa sin licencia, sin absolutamente nada, y sin equipo al final del día, la verdad es que una competencia se transforma un poco desleal. Hoy día prestarle servicio de consultoría al Ministerio de Obras Públicas, más que una oficina de arquitectura, tú te transformas en una suerte de oficina de ingeniería, de coordinación de especialidades, con una expertise realmente compleja, en donde mantener tu recurso humano capacitado y la gente que ha trabajado contigo 8, 10, 15, 20 años, que sabe hacer la pega, que sabe coordinar especialidades, y que el día de mañana, cuando uno está en estos aprietos económicos como los que estamos viviendo, vamos a empezar a vivir, mantenerlos dentro de tu estructura tiene un costo que el día de mañana es fácil que se vaya a las pailas cuando hay que competir con una oficina chica que en realidad postuló al proyecto, le quedó bueno el diseño, se lo ganaron, pero no tienen ninguna capacidad real de llevarlo a la práctica después ejecutablemente, sin que eso implique aumentos de costo para la ejecución de obra. Entonces, yo pondría el punto en que hay que tener cuidado con plantear en que el registro y los concursos de arquitectura sea una cosa tan abierta, sin cumplir prácticamente ningún requisito. No conozco el detalle como lo han planteado, pero me parece que por ahí hay un riesgo que por lo menos en mi caso yo no estaría de acuerdo. No, por supuesto, si no es así como todos los proyectos del Ministerio de Obras Públicas, abrirlo y sin ningún tipo de restricciones, no va a ser así, digamos. En el fondo es abrir algunos para demostrar que con un concurso de repente de idea o un concurso abierto, se pueden obtener buenos proyectos igual, digamos, y que no es tan necesario este registro MOB, que es súper complejo, o tratar de simplificarlo para que existan más oficinas que se puedan registrar, digamos. Yo honestamente encuentro que hoy día, Sí. lo último, encuentro que hoy día es mucho más difícil tramitar un permiso de edificación, una recepción definitiva en las plataformas DOM Digital, que hacer el trámite de Sí, más o inscripción de menos. constructores. O sea, Estamos más o menos igual, ¿ah? Sí, es verdad. yo te diría que es mucho más fácil registrarse en el registro de consultores del MOB. Es la lata de juntar los papeles la primera vez, pero una vez que ya lo hiciste, la renovación es un mero trámite que hay que hacerlo en enero todos los años. Después es súper simple. Entonces, cuando uno ya cumple, y un poco recogiendo lo que decía Fernando, y que de hecho hemos tenido algunas conversaciones que se hicieron, me acuerdo, el 2019 en la OA con la Dirección de Arquitectura, más otras que hemos tenido los consultores también con la Dirección de Arquitectura. Hoy día las bases están bastante simplificadas. O sea, todo este papeleo, Fernando, de que súbete de nuevo el currículum del topógrafo y del mecánico de suelo y del gallo de las corrientes débiles, se simplificó al calculista, al arquitecto, el de eficiencia energética y 3 pericos más. Entonces, se está avanzando en que esto sea un proceso más simple, en donde los consultores que hoy día participan, que son pocos, somos pocos, aumenten, porque el registro de consultores ya es bastante grande, pero no están participando porque da lata, porque te dejan fuera, porque el papel
Y en eso también hay que pegarnos codazos entre nosotros y decir, oye, no podemos llegar nosotros a sacar un colega por secretaría, porque en realidad firmó con lápiz azul oscuro y no azul claro como decían las bases. Entonces eso no tiene ningún sentido. Por eso decía que eso viene del reglamento de contratistas, y son cuestiones súper antiguas, muy amañadas. Y lo otro punto es, no solamente tenéis el registro, pero una vez está participar en la licitación con todo lo que significa, que ese reglamento igual hay que revisarlo, y después el reglamento del contrato, porque los contratos del MOP son un embudo, en que la parte angosta es para el consultor. Sí, absolutamente. Súper complicado. Y lo otro, Mónica, que es súper importante, es una transparencia en el protocolo de las aperturas. Porque en regiones, los directores regionales a veces no se portan muy bien. No es algo que quiera yo comentar aquí, pero eso hay que tenerlo presente. Eso es complicado. A veces amañan y favorecen a uno y al otro. Eso pasa y es una cosa que cuando tú hacías arquitectura y entregáis tus ideas dibujadas, eso es lo que vale, ¿no? El resto todo es accesorio. Sí, no, sí. Mira, estamos súper conscientes de todos los puntos que han mencionado ustedes, digamos, y los invitamos de todas maneras a trabajar con nosotros. Y hemos tenido varias reuniones con la Dirección de Arquitectura del MOP. Le hemos presentado todas nuestras inquietudes, digamos, que son las mismas que tienen ustedes, exactamente las mismas. Eh, y estamos trabajando para subsanarla. Ahora, es lento, no es fácil. Al principio no estábamos muy abiertos a hacerlo, digamos, porque muchas veces sienten que igual la cuestión funciona. Entonces, ¿cómo funciona? Da lo mismo, ¿no? ¿Para qué lo voy a cambiar, digamos? Entonces, no ha sido súper expedito y no han estado muy abiertos a hacerlo. Pero debo reconocer que en estos últimos meses ha cambiado un poco el ánimo, digamos, y están bastante más abiertos a modificar el reglamento y a mejorar el tema. Sí, yo creo que eso se puede ver en la medida que aquí ya saben que en realidad no sé cuánto tiempo más van a estar en los cargos, entonces todos estos cambios de reglamento implican necesariamente modificar el decreto y la ley que los generó, entonces no es una cosa que vayan a resolver en el ministerio, esto tiene que resolverse mucho más arriba. Y la verdad es que yo no sé si hoy día hay piso como para pensar en que este gobierno va a dejar estas cosas resueltas. Va a pasar al siguiente y el siguiente Pero no tenemos la idea de qué es lo que va a pasar. Pero el reglamento, o sea, depende de qué es lo que tú modifiques, pero lo puedes modificar sin modificar la ley ni nada más. O sea, el reglamento es un instrumento que, al contrario, digamos, baja la ley. Entonces, sin contradecir la ley que lo emitió, tú puedes modificar el reglamento sin ningún problema. Ojalá que sea así, porque lo que transmitió Martín en su minuto era que la complejidad era esa. No, no es así. Ojalá que no, Ah, y que sí, lo pueda hacer rápido. así es. Bueno, si no hay más preguntas, un millón de gracias por haber asistido. Nosotros les vamos a compartir los documentos que les hablé y la presentación para que los que no están inscritos se puedan inscribir y seamos más los que estemos haciendo proyectos del Estado, ¿no? Así que muchas gracias